Hoy vamos a hacer una clase práctica sobre los temas que ya comenzamos a ver en el curso de estructuras. Aquí les voy a adjuntar un resumen sobre la teoría que se vio pues de la clase pasada, ¿no? En donde aprendimos a calcular las componentes o a descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares, cómo trabajar con ángulos y con las dimensiones de un triángulo cuando no nos están dando el ángulo. Ahí van a tener esto resumido ustedes en la plataforma. Además que se les va a subir pues el libro completo para aquellos que van a archivar pues el libro, ¿no? Lo quieren tener completo, ¿no? Entonces aquí tenemos las especificaciones pues teóricas. En este caso vamos a hacer un ejercicio de encontrar la fuerza resultante de un sistema de fuerzas coplanares. Necesitamos encontrar la fuerza resultante en X y la fuerza resultante en Y para aplicar esta ecuación, para encontrar una fuerza resultante total de ese sistema, ¿no? Y además podemos encontrar también el ángulo director de esa fuerza resultante, ¿no? Tenemos algunos puntos importantes que les van a servir para profundizar en los ejercicios. Y vamos pues a comenzar vamos a explicar este ejercicio que está resuelto en el libro, y lo vamos a plantear pues como lo resolvimos en clase pasada, ¿no? Entonces acá nos están pidiendo determinar las componentes de en X y Y, o sea la fuerza resultante en X y la fuerza resultante total, y calcularlas, la dirección de esa fuerza resultante, ¿no? O sea el ángulo, ¿no? Entonces vamos a sacar este dato y lo vamos a llevar para una hoja de Excel, ¿no? Ok, para resolver este ejercicio tenemos que tomar en cuenta todas las fuerzas que están actuando en el sistema. En este caso tenemos solamente dos fuerzas. Tenemos la fuerza 1 de 200 newton y la fuerza 2 de 260 newton. Entonces vamos a hacer primeramente un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Aquí explicándoles nuevamente de que estas fuerzas, como están inclinadas, vamos a tener que calcular sus componentes rectangulares, ¿no? Entonces esta fuerza va a tener una componente rectangular acá en Y, lo mismo va a tener una componente en X, y lo mismo esta otra fuerza. Esta fuerza va a tener una componente en X y una componente en Y. Nosotros ahorita en el diagrama de cuerpo libre vamos a plantear eso, ¿no? Esa situación. Entonces en un diagrama vamos a representar esa fuerza, ¿no? Como aquí ya hicimos el cálculo, entonces vamos a poner ya la fuerza. Esta va hacia arriba, ¿no? Y esta va hacia la izquierda. Esta fuerza va a quedar ya su componente de la siguiente manera, ¿no? Entonces la teoría nos dice que para encontrar esa componente rectangular, entonces aquí sería la fuerza 1 en Y va a ser igual a la magnitud de esta fuerza, sería 200 por él. Como la abertura del ángulo está con respecto a Y, entonces aquí le corresponde el coseno de 30 grados. Y ya tenemos, de hecho ya podemos hacer ese cálculo para que no lo tengamos que plantear dos veces, ¿no? Entonces podemos hacer ese cálculo. Vamos a buscar nuestro calculadora, emulador de calculadora, y tenemos que hacer esto, ¿no? Entonces dice que 200 por el coseno de 30
173.20, ¿no? 173.20, 51 newton, 51 newton, ¿no? Entonces ahí ya tenemos la componente de la fuerza 1 en Y. Ahora la componente de F1 pero en X, entonces acá en X va a ser igual a esta magnitud 200, pero ahora es por el seno. Entonces acá le cambiamos seno y hacemos el cálculo, ¿no? 200 por el seno de 30, 200 por el seno de 30, exactamente 100 newton. Entonces ya tenemos la componente en X y en Y de la fuerza 1. De igual manera lo vamos a hacer para F2. Entonces aquí va a tener una componente que va a venir hacia la derecha y una componente hacia abajo. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esa componente? Nos va a quedar de la siguiente manera. Entonces aquí sería la fuerza 2 en X va a ser igual a esta magnitud 260, ¿no? 260. Ahora, como estamos trabajando con el triángulo, recordemos que es una fracción lo que tenemos que encontrar aquí. Como es en X, entonces nos fijamos aquí, la base del triángulo es 12, o sea, es en X, la base es 12. Aquí sería por 12 entre la hipotenusa de ese pequeño triángulo, que sería 13, ¿no? Cerramos acá y hacemos el cálculo, ¿no? Para tener esa magnitud de la componente, ¿no? Hacemos ese cálculo y nos va a quedar de la siguiente manera: 260 por, abrimos paréntesis, 12 entre 13. Esa es la componente, 240 newton, ¿no? La componente de la fuerza 2 en X. Ahora en Y, ¿no? En Y sería este valor acá, en Y, y sería otra vez esta magnitud 260, pero ahora cambia acá, como es en Y, vamos acá a buscar la altura del triángulo, que sería en Y, 5 sobre 13, ¿no? Y hacemos ese cálculo nuevamente. 260 por 5 entre 13, ¿no? Da 100, ¿no? Cuando ya tenemos esto, nosotros aplicamos entonces sumatoria de fuerza en X, ¿no? Sumatoria de fuerza en X y sumatoria de fuerza en Y. Ahorita vamos con X y tenemos que indicar que vamos a asumir, o se va a tomar positivo todo hacia la derecha, ¿no? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Como ya conocemos todas las fuerzas, aquí lo que encontramos nosotros es una fuerza resultante. Entonces sería fuerza resultante en X va a ser igual, y sumamos con su signo todas las fuerzas que van en X. En este caso, a ver, tenemos que esta fuerza en X va hacia la derecha, vamos a iniciar con esa, y sería, dice que la magnitud de ese ya es positiva, 240 newton. Y ahora, ¿qué más tenemos en X? Sería este va hacia la izquierda, 100 sería, ahora es negativo, menos 100 newton, ¿no? De donde hacemos ese cálculo y sería que la fuerza resultante en X es igual a 140 newton. Ya tenemos la primera fuerza resultante, ¿no? Ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual 0, positivo todo lo que va hacia arriba, ¿no? Entonces nuevamente vamos a auxiliarnos de este dato y sustituimos, ¿no? Entonces ahora sería fuerza resultante pero en Y. Hacemos lo mismo, nada más que ahora vamos a sumar con su signo todo lo que está sobre el eje Y.
Entonces esta fuerza va hacia arriba, iniciamos con eso, entonces sería 173.2051 newton positivo, va hacia arriba, y acá menos, este viene hacia abajo, ¿no? Sería menos 100 newton, y hacemos ese cálculo, ¿no? Aunque sean cálculos simples, pues siempre les insto a que usen sus calculadoras. $73.2051 newton, ¿no? Como ya tenemos las dos fuerzas resultantes, lo que resta hacer ahora no es más que aplicar la ecuación que la fuerza resultante total de ese sistema va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza resultante en X al cuadrado más la fuerza resultante en Y al cuadrado, ¿no? Le sacamos raíz y esa sería la magnitud de esa resultante, ¿no? ¿Qué es lo que acabamos de encontrar nosotros acá? Bueno, vamos a resumirlo en este sistema de coordenadas, ¿no? A ver, dice que encontramos en X 140 positivo, o sea que estamos encontrando nosotros una fuerza que va hacia acá, positiva, ¿no? Con un valor de 140, ¿no? 140 newton, y una fuerza en X en Y de 173, ¿no? 73 acá, ¿no? Entonces toda la fuerza que teníamos nosotros acá la estamos sacando la fuerza resultante en los ejes, ¿no? Entonces acá sería 73.2051 newton, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos representando nosotros ahí? La fuerza resultante es esta que une las dos componentes, ¿no? Esta sería la fuerza resultante, que es la que vamos a encontrar ahorita nosotros, ¿no? Entonces calculemos eso, pues. La fuerza resultante entonces va a ser igual a la raíz cuadrada. La fuerza resultante en X dice que es 140, ¿no? 140 al cuadrado más 73.2051 al cuadrado, y le sacamos raíz, y ahí tendríamos nosotros lo que es la fuerza resultante, ¿no? La fuerza resultante, entonces, bueno, solo resta hacer el cálculo, ¿no? Entonces acá sería 140 al cuadrado más 73.2051 al cuadrado, le damos igual y le sacamos raíz cuadrada a ese cálculo anterior, y sería que la resultante nos da 157.98. 98.41. Y el ángulo, para eso, dice que el ángulo es, vamos a ver la ecuación, dice que el ángulo, dice que va a estar dado por tangente inversa de la fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X, ¿no? Entonces acá sería tangente inversa de la magnitud de la fuerza resultante en X sobre la fuerza resultante en Y. La magnitud, ¿no?
Entonces acá sería, vamos a verificar, fuerza resultante en Y sobre la fuerza resultante en X. Es al revés, ¿no? Fuerza resultante en Y, pero siempre es bueno verificar, ¿no? Fuerza resultante en X. Entonces, aplicando eso, la tangente inversa de la fuerza resultante en Y, 73.2051 sobre 140, ¿no? Entonces el ángulo es igual. Hacemos esa operación, ¿no? Inversa tangente de 73.2051 entre 140, ¿no? El ángulo que tiene esta fuerza resultante es de 27.6. 27.60, 48, y eso es grado, ¿no? Y ahí tenemos ya resuelto ese ejercicio, ¿no? Es para entonces encontrar las fuerzas resultantes que tenemos para un sistema de fuerza. Entonces ahí lo tenemos aplicado, ¿no? De igual manera se puede encontrar para los demás ejercicios el mismo proceso, ¿no? El mismo proceso que vamos a utilizar nosotros para encontrar los valores que se nos está pidiendo, pues, en esa situación.